El trabajo acerca de la memoria de un territorio o comunidad involucra aspectos variados en los que se ven involucrados el bienestar y las relaciones que integran dichos grupos y colectivos de trabajo. Teniendo esto en cuenta, es imprescindible que construyamos referentes éticos que nos permiten así que los procesos de construcción de memoria sigan ciertas regulaciones y manejos en los que se priorice la integridad, centralidad y el respeto por las víctimas. Vamos a tener en cuenta entonces una propuesta en la que se tienen consideraciones que tienen como intención orientar a los gestores de los talleres de memoria. Esto, tanto en el diseño como en la realización y evaluación de dichos talleres. Como primera medida, es necesario que las personas involucradas en estos procesos de recuperación de memoria tengan pleno conocimiento y asuman los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos fundamentales como la dignidad, el valor de todas las personas, la no discriminación, siempre deben ser respetados y así también como el derecho de los individuos a la privacidad y confidencialidad, la autodeterminación y también la autonomía. Pero y en temas de autonomía y libertad, se debe asegurar que la información sea difundida de manera correcta y que ésta por supuesto sea eficiente y explique el propósito, objetivos, relevancia del proyecto, así también como los riesgos que las personas pueden incurrir al participar en dicho taller. De esta manera es necesario que se le permita al participante decidir si quiere o si no quiere participar en el taller, de acuerdo con sus necesidades, valores y por supuesto por sus preferencias. En este tipo de talleres la interacción entre las personas requerirá confianza, confidencialidad, apertura, cooperación y por supuesto responsabilidad mutua. Sin embargo, no siempre se logrará tener tal confianza o familiaridad con las personas involucradas, por lo que se recomienda intentar establecer contacto con ella a través de alguien próximo a ella, personaje el cual podría servir por supuesto como un puente de comunicación. Durante estos talleres y entrevistas individuales es de suma importancia que desde el principio se establezcan ciertos acuerdos básicos entre participantes e investigadores y comunidad, garantizando así el respeto de los principios y que dejen claro que la participación siempre es voluntaria y tienen derecho los participantes a suspender su participación en la sesión o el proceso de la memoria histórica. Lo que las personas digan o narren en estos procesos de trabajo de recuperación de memoria debe ser información confidencial, a menos que se esté realizando la narración y se autorice de manera explícita el uso público de esta o mediante seudónimos, por supuesto. Bueno, ahora hablaremos de algunas recomendaciones básicas para los equipos de gestores y gestoras en torno a lo psicosocial. Durante el transcurso de nuestra vida y de acuerdo a las circunstancias y dificultades que atravesamos a través de todas las vivencias, experiencias y enseñanzas recibidas, el ser humano siempre anda como en búsqueda de un bienestar emocional, físico y espiritual, que nos hace únicos e irrepetibles, formando en cada individuo un carácter único que nos conlleva a afrontar conflictos, problemas, retos y metas de una manera particular, siempre con el objetivo de salir airosos, victoriosos y sin contar las veces en que el individuo haya fracasado, tomando estas sensaciones como experiencias y que con el tiempo se traducen en enseñanzas. En el desarrollo de nuestras vidas cabe anotar que se forman conductas sociales, asociales y antisociales de las leyes, normas o pautas que le permiten vivir en sociedad, bien sea que se integre, no se integre, ni relaciona con otras personas fácilmente o que siempre van a ir en contra de lo que se determina como normativo. El desarrollo neurológico humano es un complejo de múltiples informaciones que responden a sus estímulos emotivos positivos o negativos y por ende repito el término de que somos unas personas únicas. Todos nos regimos ante una comunidad, una sociedad, unas normas que nos hacen interactuar, pero la manera en que nos comportamos y comunicamos va directamente ligado al ente individual de su personalidad, desde ser muy introvertidos, extrovertidos, intuitivos, entre otros. Y de acuerdo a las oportunidades y capacidades de emprender podemos alcanzar logros. A algunos les cuesta comunicarse como a otros fácilmente ser elocuentes. Todo depende del medio y de su adaptación. Al fin y al cabo, somos competitivos en un mundo regido hoy por la pluralidad y la facilidad de tecnología y de las redes sociales. Las relaciones se fomentan según el perfil donde se relacionan. La permisividad de poder expresarse pero a su vez de saber escuchar. Es de mucha importancia para desarrollar seguridad propia. Ante una propuesta de cambio responden con numerosas preguntas
con el fin de entender motivos de cambio y analizar qué es lo que pueden sacar de su zona segura. Conocen muy bien los motivos del mismo y se vuelcan en él aportando soluciones que pueden ser vistas por los demás como personas tímidas, inseguras, debido a que ante determinadas situaciones que no controlan se quedan como en segundo plano o terminan delegando o hacen muchas preguntas sobre el tema en cuestión, más preocupadas en el cómo que en el qué. Aunque para otros fácilmente pueden romper los esquemas siendo más aportantes, generadores de ideas y asumen incluso un papel o rol de liderazgo. Los planteamientos que veremos a continuación parten de asumir que para identificar, comprender y mitigar los efectos de la violencia política es necesario reconocer que las interpretaciones, significados y acciones de manera individual y colectiva resultantes de la violencia se estructuran de manera estricta y compleja para así darle respuesta en la que se percibe el mundo y asumiendo el daño que se presenta en él y de tal manera también afrontarlo. Esto con el fin de establecer respuestas y acciones correctas ante situaciones que se presentan a la hora de determinar estudios. Primero son los espacios de memoria. Deben desarrollar unas reglas y recomendaciones que eviten hablar cuando crean útil y adecuado, sobre todo a escuchar sin juzgar. También como que a minimizar el dolor o a maximizarlo, como por ejemplo, como que no es tan malo, no te preocupes, o como no te estás volviendo loco, esto es súper terrible, etcétera. Los gestores y las gestoras deben evitar convertirse en consejeros y consejeras, como que deberías hacer esto o lo otro. Por el contrario, pueden ayudar a identificar y gestionar recursos personales, familiares, comunitarios e institucionales a las personas que puedan recurrir. Se deben prever técnicas para expresar las emociones sin afectar las relaciones grupales y la integridad emocional de los principiantes. Esto se va facilitando por el uso de símbolos ante los cuales se pueden expresar sentimientos de ira, como por ejemplo escribir situaciones, experiencias y sentimientos dañinos y luego quemarlos. Se debe permitir el desahogo emocional. Hay que dejar que la gente exprese sus sentimientos, que llore, que grite, que se ahogue, o sea, hay que dejar que ellos expresen lo que sienten y no prohibirlos. Se deben controlar manifestaciones. Es común que los líderes intenten controlar el llanto, la ira o la desesperación prometiendo cosas que no pueden garantizar, como sucederá pronto, nunca más, mañana estarán mejor. Estas reacciones deben evitarse para no crear falsas expectativas y no debilitar las relaciones de confianza ya establecidas. Se debe conocer el manejo de algunas técnicas preventivas ante signos de malestar físico. Es importante que los gestores sepan utilizar algunas técnicas preventivas como el ejercicio de respiración y relajación para evitar las mayores tensiones que pueden desencadenar. También se debe tener en cuenta las necesidades de las personas. Es importante considerar cuidadosamente las demandas y necesidades de apoyo de las personas y abordarlas cuando sea necesario. En aras de dar un lugar importante a los aspectos psicosociales en los procesos de reconstrucción de memoria, desde un punto de vista metodológico, es crucial para comprender y abordar adecuadamente los efectos de los actos violentos en las personas y comunidades afectadas, incluir ciertos temas y respectivas preguntas orientadas, como por ejemplo identificar y reconocer y dimensionar las pérdidas y los daños generados por dichos actos violentos. El reflexionar sobre las emociones, conductas y reacciones desencadenadas por actos violentos nos ayuda a diferenciar ciertas emociones que pueden ser dañinas para las personas, como la tristeza, rabia, aislamiento, escepticismo, desconfianza, pérdida de creencias, entre otras emociones o sentimientos que se derivan de esto. Reflexionar sobre el contexto en que se produjeron los hechos, esto con el fin de precisar los intereses y las relaciones que favorecieron los eventos violentos. Identificar a los victimarios, sus motivaciones e intenciones para establecer las diferencias y distancias éticas entre víctima y victimarios. Precisar sobre los recursos personales, familiares y comunitarios que se han activado después de los hechos violentos que han permitido que las personas afronten con dignidad las situaciones vividas. Reconocer y valorar los liderazgos, las organizaciones, las acciones de resistencia y los esfuerzos que se mantienen a pesar de que estos actos violentos siguen sucediendo muy a menudo. Estimular la construcción de propuestas de orden cultural, simbólico y ritual que fortalezcan los procesos de elaboración de los duelos, que permitan hacer cierres en las sesiones de trabajo y en el proceso mismo.
Basándose en la propuesta de Redinfa en Perú y experiencias en Colombia, se mencionan técnicas para fomentar la participación, la expresión y el afrontamiento emocional en la elaboración de memoria histórica en comunidades rurales. Los talleres utilizan técnicas vivenciales que estimulan a las personas a expresar sentimientos y representar roles a través de la rememoración de eventos específicos. Estas técnicas involucran a las personas de manera activa, permitiéndoles revivir situaciones hipotéticas a su manera. Técnicas que fomentan la desinhibición y animación de las personas para el trabajo, también orientadas a construir confianza e integración en el grupo. Asimismo, técnicas de expresión libre para canalizar experiencias y sentimientos. Técnicas que promueven el bienestar grupal y la acogida de los participantes. Y por último, técnicas de relajación para cerrar los talleres y generar sentimientos de bienestar. Las personas que trabajan con víctimas acumulan y cuentan con pocos espacios para expresar sus sentimientos. Es por esto que acá nos dicen que existen distintas maneras de expresar el desgaste emocional que podemos vivir. Entonces nos hablan de malestares físicos como lo son los dolores musculares, insomnios, gastritis, ansiedad que nos puede ocurrir, o también nos hablan de un escepticismo que podemos generar, que es esa sensación de que nada va a cambiar, de que no vamos a poder ayudar a esa persona, de que esto no va a influir de manera positiva o que no vamos a salvar el mundo o a mejorar la situación con esto que estamos haciendo. También podemos encontrar la subestimación o sobredimensión del riesgo, que muchas veces se nos dificulta para establecer y valorar adecuadamente las amenazas, incluso a nuestra propia integridad. También encontramos como dentro de esas opciones la irritabilidad o la dificultad para relacionarnos con las personas que están en el entorno, una irritabilidad que nos puede generar el estrés o el trauma. También nos hablan de una mecanización o deshumanización, que es la respuesta poco sensible ante el dolor o la poca empatización con el mismo. También nos hablan de que podemos generar adicciones o dependencias a sustancias psicoactivas, cigarrillos, alcohol, drogas, en fin. También nos hablan de que estas situaciones no solo afectan la salud de la persona que lo están padeciendo, sino que también puede deteriorar de forma significativa las relaciones entre los integrantes del equipo e incluso disminuir la capacidad de un trabajo efectivo. Y en esta parte del apartado pues también hacen como una mención y mencionan a la Corporación ABRE, que menciona la realización de talleres con el objetivo de prevenir esto, y estos talleres van citados básicamente a una guía de orientación para la atención en salud social o trabajo psicosocial a la población digamos desplazada en Colombia. Entonces aquí nos hacen unas recomendaciones que nos citan se la voy a dejar acá en la diapositiva para que vean, y en resumidas cuentas esto lo que nos hace es llevar a cómo nosotros como seres humanos vamos a sentir y que lo que vivimos y lo que está en nuestro entorno nos afecta, pero esto lo que nos hace es dar una serie de pasos o guías que nos van a ayudar a sobrellevar esto para que el trabajo sea efectivo.